Muy bien, bienvenidos una vez más. Hoy nos encontramos con, la, con el inicio de este nuevo diplomado que es Gestión del Cuidado de Enfermería en el Neonato de Alto Riesgo. Y pues bueno, vamos a empezar a tocar temas de lo general a lo particular, ya en específico hablando de pues las posibles complicaciones que se puedan llegar a generar durante el proceso de atención en esta edad, pues muy lábil, ya que pues obviamente están a expensas enteramente sobre los cuidados que nosotros podamos brindar. Entonces vamos a ir viendo pues este tipo de cuidados que se van a ir desarrollando en este diplomado. Y para esto, pues bueno, primeramente vamos a iniciar dando estos datos de información en donde ustedes todavía pueden inscribirse sin ningún problema. Manden un mensajito, comenten en los videos y les enviamos la información para que puedan ser partícipes de este diplomado. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la valoración que le vamos a dar a esta persona recién nacida, pero para ello quisiéramos tocar primero un tema que viene en la parte del certificado de la Secretaría de Salud, del certificado de nacimiento. Les pongo solamente la parte inicial de para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de este documento, pero vamos a tocar a partir del punto 27, donde dice cómo se resolvió el embarazo. Fue eutóxico, distóxico, se usaron forceps, fue por un método de cesárea. Después, el sitio en donde se atendió el parto, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, SEDENA, IMSS, se colocan los datos, pero el otro punto es el más importante, pero viene con relación a estos, para que de aquí partamos en este primer tema que es la exploración física, la valoración y la preparación, es la persona que atendió el parto. Entonces tenemos médico, y el médico puede ser ginecobstetra o otra especialidad, que en ese momento se pudo haber presentado, un residente, un médico general, un médico pasante, un médico interno y enfermería. ¿Sale? Entonces también nosotros estamos contemplados o debemos de tener las características esenciales pues para poder brindar esta reanimación y poder en algún momento emitir el certificado de nacimiento. Sí se puede llegar a realizar, y aquí ya viene, pues os pregunta, ¿quién es la persona que atendió el parto? Persona autorizada por la Secretaría de Salud, partera, otro, ¿sale? Entonces aquí nosotros entramos dentro de ese rubro. Entonces es importante tener en cuenta esto, por eso es que con lo que quiero iniciar es con la parte de la hoja del certificado de nacimiento, en donde nosotros podemos colocar, pues, precisamente esos datos, y podemos generar, pues, ese vínculo, ¿no? Ese primer contacto. Muy bien, entonces una vez tocado este punto, vamos a iniciar con la parte de la exploración física del neonato, ¿no? Entonces, es sumamente importante que nosotros garanticemos un buen proceso dentro de la identificación, la exploración, para determinar que no tiene ningún daño o agregado que no sea normal. Entonces, para esto, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que la exploración física va a comenzar cuando la persona recién nacida nace. En ocasiones pudiéramos tener el concepto de que la exploración física inclusive pudiera ser desde antes, donde nosotros podemos evaluar un ultrasonido y en base a la descripción de la estructura que ahí se muestre, pues nosotros ya pudiéramos estar explorando a nuestro paciente desde ese preciso momento, antes de que nazca, y poder saber la condición en la que lo vamos a tener ya en físico y qué es lo que nosotros necesitamos prever, que más adelante vamos a tocar ese punto. Entonces, esto lo va a hacer el reanimador y va a ser quien brinde esos cuidados inmediatos. Entonces, ese reanimador que va a estar ahí, ya vimos que puede ser el médico, gineco, el pediatra, el interno, la enfermera o alguien que esté capacitado, la partera incluso. Por eso es que muchas de las veces hay nacimientos que nacen fuera del entorno hospitalario, pero aún así tienen su certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque la partera hace
el requerimiento, ¿no? Pero bueno, entonces esto es lo que va a hacer esa persona que va a actuar como el reanimador. Entonces esta valoración va a comenzar una vez que el recién nacido ha tenido una estabilización térmica y terminando los cuidados inmediatos. Entonces, nace. Ya nosotros vivimos el proceso del nacimiento, estuvimos en todo momento dentro de la sala, eso debería ser lo adecuado, no llegar corriendo en el último momento, sino una de las buenas prácticas y de lo que está bien documentado como una práctica avanzada es que cuando la paciente ingresa debe de haber el equipo completo, ¿no? Entonces, normalmente el reanimador pues es el último que se entera porque pues fue un expulsivo, porque pasaron 2 pacientes a la vez, entonces eso no debiera de suceder. Entonces, como eso no debiera de suceder, pues entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener prevista esta parte para que podamos garantizar pues obviamente estos cuidados que vamos a estar brindando. Entonces tenemos que identificar los eventos fisiológicos más relevantes. Bueno, un punto anterior dice que nosotros una vez estabilizada la cuestión térmica, podemos iniciar con los procedimientos de exploración. Porque es importante que nosotros organicemos, ya nació, ya lo tenemos, hacemos todo el procedimiento para ponerlo en contacto piel a piel, el pinzamiento tardío, generamos ese estímulo, ese vínculo con la mamá, hacemos el pinzamiento, cortamos, lo llevamos a la mesa a la cuna de calor radiante, hacemos todo el proceso de estimulación y una vez que ya nuestro paciente está respirando, tiene frecuencia y todo ese proceso se culminó, pues bueno, ahora hay que garantizar que tenga una buena temperatura, que no pierda calor para que no presente complicaciones. Las principales van a ser las cuestiones respiratorias y normalmente están asociadas pues a un proceso de hipotermia. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo de esta exploración que vamos a realizar? Pues bueno, el primero de los puntos va a ser identificar los eventos fisiológicos más relevantes del recién nacido conforme a la exploración física. Y para esto lo vamos a dividir en 3, al nacimiento, a la alta médica y pues, posteriormente, obviamente, en el control del niño sano, tenemos que hacer estas exploraciones. Al nacimiento es la más importante porque vamos a detectar malformaciones congénitas, una mala adaptación a la vida extrauterina o alguna situación que se haya presentado durante el trabajo de parto, que dentro de estas pues pueden llegar a ser problemas a la hora del nacimiento con la cavidad y pues puede tener subluxación de clavícula o alguna otra lesión que se pudo haber generado durante el proceso del nacimiento, que es lo principal que tenemos que descartar. A la alta médica, nosotros tenemos que volver a hacer una valoración para poder ver cómo está el estado de la piel, el peso y la alimentación. ¿Por qué va a ser importante? Porque el estado de la piel nos va a dejar ver si nuestro paciente está cursando con procesos de deshidratación, si está cursando con hiperbilirubinemia, si está cursando con alguna otra situación que de momento no le permita a la mejor egresar y se tenga que seguir quedando en observación. El peso va a ser relativo porque sabemos que una vez que nace, entre el proceso de la adaptación a la vida extrauterina, la utilización de los músculos para respirar por sí solo, para alimentarse, pues va a ser que llegue a perder un cierto porcentaje de peso del que nació. Pero si yo tengo un paciente que nació pesando 2 kilos y yo necesito por institución, por acuerdo, que tenga un peso de más de 1,800 kilogramos para poder ser egresado a su domicilio, pero si en el transcurso de estas 24 o 48 horas, dependiendo de cuál haya sido el mecanismo de nacimiento, lo volvemos a pesar y entonces de los 2,000 kilogramos que pesó, pues a lo mejor ahorita ya pesa 1,750, pues bueno, está dentro del margen mínimo permitible y tendremos que ver y evaluarlo para ver que no siga perdiendo peso. Si sigue perdiendo peso, pues obviamente va a tener mayores complicaciones. Entonces ahí es importante que hagamos esta valoración. Normalmente ya no se hace. Una vez que nace, se pesa, se pasa a recuperación, posteriormente alojamiento conjunto y se hace todo el demás proceso y ya no se vuelven a pesar y es importante que tengamos esa referencia. Y obviamente que vigilemos la alimentación.
Dentro de esta exploración, que nosotros vigilemos el proceso de alimentación, también es importante ver no solamente cómo succiona, deglute y tiene su agarre, sino también las características de la mamá y resolver las dudas para garantizar que no va a tener alguna duda o complicación en el proceso cuando esté en casa. Y para el control del niño sano, pues obviamente reiteramos, lo primero va a ser el peso, que no haya perdido peso. En los primeros días se considera y es normal por todos los esfuerzos y músculos y demás que va a empezar a realizar, a tener movimiento que intrauterinamente no tenía. Pero cuando lo vemos en el control del niño sano a los 5 días, cuando a lo mejor fue a hacer su tamiz, que es la consulta más próxima que tenemos, posteriormente de ahí, dependiendo de cómo esté en alguna otra situación que se le tenga que citar, a lo mejor porque no hubo una vacuna, en todos esos lapsos en donde nosotros tengamos contacto con el recién nacido, es importante que lo valoremos, lo exploremos, lo revisemos y lo pesemos. No podemos permitirle que pierda peso. Después, ya que tiene esa estabilización dentro del proceso ya de la vida extrauterina, pues es prudente y normal que empiece a subir de peso. La talla, obviamente, también se va a ver reflejada entre el peso y talla, debe de haber una correspondencia y siempre valorar pues cuál fue el motivo de la consulta, ¿no? Entonces, pero todo momento que la tengamos en esa revisión, en esa oportunidad, pues debemos de hacer esta valoración. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestra exploración general? Obviamente a la hora de nacer sabemos que tenemos nuestros tests de Apgar y entonces de esta manera, pues nosotros tenemos que evaluar nuestra frecuencia cardíaca, nuestro esfuerzo respiratorio, nuestra respuesta a la sonda para cuando se hace el estímulo, ver qué características tiene, el tono muscular y el color. Y ya obviamente con el puntaje que nosotros tengamos, pues vamos a tener ya una visión, si obviamente si nuestro paciente se queda con la mamá para que inicie la lactancia materna o se tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante que nosotros tengamos bien identificado, pues obviamente estos puntos para que de ahí nosotros determinemos. En muchas de las ocasiones podemos nosotros llegar e inclusive pues escuchar solamente, ¿no? Que nuestro paciente tenga su evaluación, su calificación a la hora del nacimiento y entonces pues nosotros podamos de esta manera pues tener una idea de qué fue lo que pasó, ¿no? No va a ser lo mismo que tengamos una evaluación de 8 9 que tengamos una evaluación de 5 7 8, ¿no? Entonces eso ya nos va a dar una perspectiva de cuál pudo haber sido el problema y nosotros garantizar ese proceso. Ahora, en la inspección que nosotros hagamos, visual, palpable, auscultativa y con todos los mecanismos que tengamos a la mano, pues esto nos va a aportar el 70% de los hallazgos de una exploración física. Entonces, ¿por qué el 70%? Porque nosotros en ese momento, y no es que a todos los recién nacidos le hagamos, pues un ultrasonido para ver si tiene los 2 riñones, para ver si no tiene estrocardia, para ver si eso no lo podemos identificar, por eso nos va a dar el 70%. Nosotros exploramos, tiene latido cardíaco, tiene buena coloración, está misionando, pues vamos a dar por hecho que va a tener eso. ¿Cuándo se van a hacer búsquedas específicas? Pues cuando a lo mejor ya tenemos un antecedente de alguna situación que se haya presentado y pues es ahí donde nosotros podemos ya buscar algo específico. Si no, de lo contrario, por eso es que se dice que con esta inspección vamos a tener el 70% de los hallazgos. El poner el 100% no es posible, por lo que vuelvo a repetir, no sabemos si tiene una dextrocardia, si tiene un problema renal, si tiene alguna otra situación que visualmente, palpable, auscultando, no vamos a poder determinar. La valoración va a iniciar desde el momento en que sale la cabeza. Desde ahí nosotros ya podemos observar si no tiene una compresión del cordón umbilical, si no tiene una lesión, un cefalohematoma, alguna situación. Desde ahí nosotros tenemos que estar pendientes. Iniciamos con ver si no tiene un cordón umbilical en el cuello, verificar el estado del recién nacido en base al flujograma de reanimación neonatal, haciéndonos las siguientes preguntas. El recién nacido es de término y recordemos que no solamente es a la hora de que yo lo veo que está siendo expulsado, sino desde que el momento en el que se presenta la paciente que va a pasar a sala, nosotros debemos de saber esto para garantizar un equipo completo.
no va a ser el mismo proceso de atención para un prematuro que para un recién nacido de término. Ahora, el tener un recién nacido de término tampoco nos garantiza que no va a tener ninguna complicación. Entonces es importante que nosotros hagamos estas cuestiones y garanticemos ese equipo completo. Entonces, el recién nacido es de término, el líquido amniótico es claro, el recién nacido respira o llora, el recién nacido tiene un buen tono muscular. Una vez que nosotros respondemos a la vez con la misma exploración que estamos haciendo estas preguntas, pues bueno, podemos garantizar o determinar los pasos a seguir. Si alguna de las respuestas anteriores es no, de forma inmediata se pinza el cordón umbilical y se lleva a la mesa de reanimación y se procede conforme al algoritmo del proceso de reanimación neonatal que está en el RENEO. Hoy tenemos la 8ª edición. Entonces, es importante que nosotros veamos esa parte porque de aquí, de ese contacto que nosotros tenemos en la sala de partos, desde ese momento nosotros vamos a garantizar cuál es el proceso, el paso a seguir. Entonces es importante que nosotros tengamos muy bien en cuenta estas 4 preguntas. Si el recién nacido es de término, sí, ok, sé qué es lo que voy a tener a la mano. ¿El recién nacido es de término? No. Entonces necesito garantizar una fuente de calor, necesito garantizar la parte de oxigenación para poder hacer una buena ventilación y todo lo que conlleva esto. ¿El líquido amniótico es claro? Sí. Entonces no tengo un problema por esa parte. El líquido amniótico no es claro, entonces voy a dar por hecho que entonces va a salir deprimido y pues bueno, tiene una alta probabilidad de haber succionado líquido meconial, ¿no? El recién nacido respira o llora, sí. Entonces, aunque hayas nacido con una coloración de líquido turbia o verdosa, pero si está respirando, entonces, pues bueno, voy a dar por hecho que no tuvo una complicación más compleja. Entonces ya de esta manera nosotros garantizamos esa parte, ¿no? El recién nacido tiene un buen tono muscular, pues ahí nos vamos a dar cuenta si nace flácido o no nace flácido, que está en automático básicamente se va a responder con la anterior, ¿no? Si está llorando, pues tiene un buen tono muscular, si no está llorando, pues va a nacer deprimido. Entonces, aquí es la importancia de que nosotros contestemos esta parte. Y aquí tenemos el algoritmo, ¿no? Que se expresa en el RENEO, en este libro, donde primero nos marca asesoramiento prenatal. Ya lo hablamos ahí, quien guste, tenemos también a la par un diplomado sobre la atención a la paciente obstétrica y tocamos también puntos similares o temas similares. Entonces, dentro de esta parte, pues es importante el asesoramiento prenatal antes de que esté embarazada, para que entonces de ahí partamos con una buena capacitación y a la hora de tener una intervención en la sala de partos, pues sea de la manera más viable para la paciente. Exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo. Entonces, una vez que nosotros ya estamos en conocimiento de que estamos en una sala donde tenemos la atención de partos, pues necesitamos garantizar que pues obviamente todo el equipo está funcionando y en óptimas condiciones. Cuando ya llega el nacimiento, volvemos a parte de las preguntas que hace rato mencionábamos. Es de término, tiene buen tono, llora y respira. ¿Sale? Entonces, si la respuesta es sí, pues bueno, permanece junto a la madre durante la atención de rutina, hacemos el apinzamiento tardío del cordón umbilical, contacto piel a piel, y si es posible, en medida de la situación, pues inicia inclusive con su lactancia materna. Pero si una de estas respuestas es no, pues bueno, necesitamos calentarlo y mantener la temperatura normal. Recordemos lo que comentamos al principio. Una de las primeras causas, pues es la hipotermia, va a generar muchísimos factores aledaños. Uno de ellos es que no tenga una buena respiración. Si no hay una buena respiración, se ve lo circulatorio afectado y va complicando. Entonces necesitamos tener una fuente de calor sí o sí, siempre a disposición, porque no sabemos en qué momento van a ser. Puedo yo tener 3 pacientes, pero apenas inician su trabajo de parto y yo tengo la cuna apagada, pero de momento llega un vehículo particular o una ambulancia con una paciente que ya está en proceso expulsivo y de aquí a lo que calienta la cuna, pues ya nos complicamos. Entonces esas cunas siempre deben de garantizarse estar encendidas y funcionando. Entonces, ya después de ahí posicionamos la vía aérea, despejamos las secreciones si fuera necesario, secamos y estimulamos.
Esto que estamos mencionando debe de quedar cubierto dentro del primer minuto después del nacimiento. De aquí hacemos la siguiente evaluación. ¿Tiene apnea o tiene una frecuencia menor de 100 latidos por minuto? Si la respuesta es no, entonces vamos a la siguiente. ¿Respira con dificultad o tiene cianosis que esté ahí persistente? Pues vamos a tener la siguiente acción. Si nuestra respuesta fue sí, está apnea y tiene menos de 100 latidos por minuto, entonces nos vamos a ventilación con presión positiva, hacemos una monitorización de la saturación de oxígeno y consideramos la colocación del monitor del electrocardiograma. De la otra manera, si respira con dificultad, pero está respirando, pues bueno, lo colocamos en posición, despejamos la vía aérea, lo monitorizamos la saturación de oxígeno y en caso necesario, pues colocamos un suplemento de oxígeno en caso de ser necesario y valoramos si con un oxígeno indirecto o la colocación de un CPAP. Aquí ya vamos a valorar. Se realiza la colocación y entonces tenemos una atención posterior a la reanimación y hacemos un análisis con el equipo que intervino, si las intervenciones que realizamos en el momento pues fueron las adecuadas y posiblemente con eso sea suficiente, lo mantenemos en vigilancia y todavía hay posibilidades de que pase con la mamá, pero obviamente a reserva de cómo evolucionen los siguientes minutos, si no de lo contrario, de todas maneras se pasará a una unidad de cuidados intensivos. Pero si mi paciente ya estuvo en apnea, tuvo frecuencia menor de 100, le dimos ventilación con presión positiva, lo monitorizamos, la frecuencia, si no mejora, pues bueno, se modifican los movimientos del pecho, se vuelven a corregir los pasos correctivos de la ventilación y pues aquí indiscutiblemente pues ya manejamos un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Y así nos vamos con el algoritmo. Entonces aquí lo primordial en el punto en el que estamos en esta charla, que es la valoración, es tenemos que resolver esto en el primer minuto. En ese primer minuto resolvemos para su mejoría y pueda todavía tener opción de pasar con su madre y mantenerse en ese binomio, o pues van a seguir otra serie de pasos que aquí ya sí o sí, pues va a pasar a una unidad de cuidados intensivos posterior, que es el tema, ¿no? Donde vamos a dar nosotros los temas, pero podemos disminuir esta brecha en ese primer minuto de vida. Otro punto importante, la saturación de oxígeno. Actualmente nosotros no saturamos al 100% en una vida adulta, ¿no? Donde ya tenemos una conciencia clara de esta función, aunque no la podemos controlar y decir, en media hora quiero dejar de respirar. No lo podemos hacer, pero ya estamos conscientes de esta situación. En una persona recién nacida, obviamente no le podemos exigir porque apenas está en ese proceso de esa ambientación de la vida extrauterina, ¿no? De estas funciones que está descubriendo su organismo, cosa que antes lo hacía a través del cordón umbilical, a través de la función de la mamá. Pues en el primer minuto va a saturar entre un 60 y un 65%, es lo que se va a percibir por medio del oxímetro. Entonces esto lo tenemos que considerar, ¿sí? Porque yo se lo puedo colocar porque estamos hablando en donde nosotros ahorita vamos a brindar nuestras intervenciones en ese primer minuto, ¿sí? En lo demás vamos a tener más temas adelante donde vamos a enfatizar pues precisamente esas situaciones del punto B hacia abajo. Ahorita donde más nosotros estamos es en el punto A. Contestamos nuestras preguntas, si todas son factibles, pues no tenemos ningún problema, podemos hacer todo el procedimiento con calma, su contacto piel a piel, pensamiento tardío. Pero si una de esas preguntas las damos como fallidas, entonces tenemos que garantizar esas situaciones para que no se agrave, pero todavía dentro de ese primer minuto podemos tener la posibilidad de revertir alguna complicación. Entonces, pues es importante, no nos perdamos en eso. En el segundo minuto puede subir de un 65 a 70%, en el tercer minuto del 70 al 75% y hasta los 10 minutos ya podemos tener una percepción de entre un 85 a 95%. De hecho, por eso dentro de las actualizaciones nos marca que no necesariamente cuando nosotros demos ventilación de presión positiva necesite estar conectado al oxígeno, ¿sí? Podemos darlo sin que esté conectado a la toma de oxígeno con una concentración al medio ambiente, que es el 21%, y con eso va a ser más que suficiente para poder alcanzar los niveles de oxigenación como nos los marca en la tabla.
Ya posteriormente, conforme van pasando, pues bueno, podemos hacer esa conexión. El hecho de que nosotros desde un inicio conectemos el oxígeno tampoco va a garantizar que va a mejorar su aporte. Entonces, ese es un punto que debe de quedarnos claro. Entonces, si las respuestas son sí a todas estas preguntas, qué es lo que vamos viendo, qué es lo que desearíamos, pues bueno, hay que colocar al recién nacido en decúbito dorsal sobre la madre para fomentar ese vínculo afectivo, que pueda hacer ese estímulo, que inclusive pues va a beneficiar también no solo al recién nacido, sino a la mamá para que haya una buena contracción uterina, disminuyan los riesgos de sangrado, el producto tenga una mejor respiración y pues bueno, ya toda la demás evidencia que vamos a ir tomando. Se van a despejar las vías aéreas con la ayuda de una perilla de goma, secaremos la cabeza con campos tibios, pasando de 1 a 3 minutos lo abrigaremos, lo colocamos en sus sábanas, una vez ya terminamos toda la exploración en ese tiempo, y evaluaremos nuevamente la respiración, frecuencia cardíaca y color para ver cómo se mantiene posteriormente a todas estas manipulación que le realizamos, ¿no? Obviamente de salir, sale húmedo, volverlo secarlo y estarlo estimulando, evaluando, pues bueno, ya al paso de esos 3 minutos volvemos a hacer una reevaluación. De hecho, en la hoja, pues nos aparece ahí al nacimiento, al minuto, a los 13, a los 5. Y hay algunas ocasiones que se vuelve a hacer a los 10 dependiendo de la condición en la que haya nacido. Para esto, pues bueno, vamos a realizar el pinzamiento del cordón, recomendando de 3 centímetros de la base del abdomen. Entonces nosotros tenemos que colocar de esta manera y vamos a dejar que aquí esta parte es la base abdominal de donde nace el cordón umbilical y posteriormente aquí pinzamos y cortamos. Más adelante vamos a tocar otro punto importante del por qué es necesario, en otro tema, por qué es necesario dejar ese margen. Y vamos a estar vigilando que no haya sangrado. Una vez que pinzamos y cortamos, es importante que hagamos que sequemos bien ese goteo de esos vasos para garantizar que en una siguiente evaluación que nosotros hagamos con un cambio de pañal y lo vemos sangrando, pues podamos descartar que fue por el rezago que se quedó en esos vasos, ¿no? Entonces nosotros hacemos una buena limpieza, presionamos y podemos secarlos, pues bueno, en la siguiente evaluación, si nosotros vemos que sangró, entonces algo está pasando, a lo mejor no está bien pinzado, no está bien anudado, le hace falta más presión para que no sangre, pero ya no podemos tener esa confusión. Y pues bueno, también es importante aquí porque este proceso, bueno, la profilaxis ocular, pues también es el cloranfenicol para evitar una oftalmia neonatal y que después pues evolucione a alguna otra situación, ¿no? Que agrave su condición. De hecho, hay en algunas bibliografías donde se recomienda que el paciente, que se coloquen unas gasas vía vaginal, aun cuando la paciente está programada para una intervención quirúrgica, y una vez que nace la persona recién nacida, se haga una limpieza con esas gasas. Obviamente siempre y cuando se tiene que valorar también, pues que no haya datos de una infección de transmisión sexual y algunas otras situaciones que compliquen, pero finalmente esa flora que no tuvo contacto a la hora de nacimiento, pues también le puede beneficiar, ¿no? Pero bueno, aplicamos su cloranfenicol. Y bueno, la otra pues es la carboxilación, que depende de la vitamina K, de los residuos específicos del ácido glutánico, y en tales proteínas hace posible que puedan unir al calcio los factores 2 de la protombina, y estos conforman el núcleo de la cascada de coagulación. Entonces también es importante que se garantice que la aplicación de esta para evitar pues unos posibles riesgos de sangrado, y tenemos que estar evaluando también al recién nacido, ¿no? Entonces eso va a ser parte de lo que tengamos que hacer. Y pues bueno, tenemos 2 mecanismos de vía de nacimiento, ¿no? Por vía vaginal, hacemos todo el procedimiento y estamos pendientes para poder recibir ese producto, o también puede ser por medio de un procedimiento instrumentado a través de un medio quirúrgico, y que de esta manera pues también tenemos nosotros que garantizar esa parte. Cualquiera de esos 2 medios, nosotros tenemos que garantizar que tengamos nuestra toma de oxígeno funcional, conectada con nuestro borboteador, con agua, y verificamos que tenga esa salida de oxígeno.
nuestra toma de aire, nuestra toma de vacío, para poder hacer la aspiración, la colocación de nuestro frasco y que genere ese vacío de succión y que la perilla sirva y que todo esté bien. Ahora, esto, ¿en qué momento lo vamos a tener que tener preparado? Siempre. Recordemos que no sabemos en qué momento van a ser un recién nacido o en qué momento va a llegar una paciente en periodo expulsivo, en qué momento se va a requerir. Entonces, en todos los turnos y horarios debe de estar habilitada esa sala. Y, pues bueno, aunado a esto, pues nuestro casco cefálico, nuestra perilla, nuestras gasas, nuestro bulto de ropa, nuestro estuche de laringoscopio con las diferentes hojas que podamos llegar a utilizar, nuestras mascarillas de diferentes tamaños, nuestra bolsa, válvula, mascarilla, y igual todo garantizando que está en condiciones, en proceso de fecha de esterilización correcta y todo en función. Y aquí, pues bueno, abajo, pues una foto, una imagen comparte la realidad, ¿no? Pues no siempre tenemos cunas de calor radiante, esa es una de las situaciones, tenemos que remediarlo, tenemos que hacer lo necesario para poder garantizar que cuentemos con ella, pero bueno, si no, pues bueno, en este caso tenemos una lámpara de chicote, la cual pues está en medida de lo posible calentando ese bulto de ropa y pues bueno, de alguna manera sustituimos esa parte que no es lo correcto, pero cuando no se tiene, pues se tiene que ver la forma de cómo podemos garantizar esta situación. Lo ideal es una cuna de calor radiante y muchísimo más cuando estamos hablando de un paciente pretérmino. Nuestras torundas, obviamente, nuestras jeringas de 1 mililitro y nuestras ámpulas de vitamina K que debemos de tener ahí. Y ya posteriormente, pues eso lo podemos ir sacando. No es algo que apremie en el momento, no es algo que sea urgente, pero sí que lo podamos llegar a tener a la mano, al igual que nuestro frasco gotero de cloranfenicol. Ahora, ¿qué es el equipo que nosotros vamos a tener? Pues tenemos un equipo de succión, perilla, aspirador, sondas del número 5, del 8, del 10 como máximo, pues para que nosotros podamos tenerlo ahí a la mano. Nuestro instrumental para nuestra manejo de la vía aérea avanzada, pues bueno, nuestra hoja recta del 0 para prematuros, del 1 cuando son pacientes de término, nuestros tubos endotraqueales pues puede ser del 2, 2.5, 3, 3.5, inclusive pues tenerlos ahí disponibles, nuestras tijeras y nuestras fijaciones. Para nuestro acceso venoso, pues bueno, guantes, antisépticos, equipo de colocación, catéter 3, 5 y 5, llaves de paso, jeringas de 5, de 10, nuestra sutura para la utilización de estos. Si nosotros vamos a dar solamente presión positiva, pues bueno, nuestras mascarillas con los diferentes números, extensión de oxígeno, oxímetro, bolsa válvula, medicamentos, tenemos que tener siempre a la mano adrenalina, solución salina, solución dextrosa al 10%. Y en el caso de los prematuros, pues bueno, una hoja doble cero, plástico, en algunos casos pues se llegan a ocupar bolsa Ziplo, que por el tamaño pues caben los pacientes cuando llegan a ser muy prematuros, entonces esto con la finalidad de evitar que pierdan calor y su colchón térmico. Ahora vamos a resolver pues unos ejercicios, digamos, vamos a verlo de esta manera. Si nosotros tenemos una valoración de Apgar de 10-10, ¿no? Pues entonces estamos hablando que pues fue el hijo de un pediatra, que fue el hijo de un enfermero, porque pues le dieron esa máxima evaluación, ¿no? Creo que mínimos son los casos que llegan a tener este grado de evaluación, ¿no? Al menos un 9.9, 9.8 todavía es factible. Vamos a verlo, el por qué, porque no podemos evaluar, porque nos dice ahí que si tiene un buen tono muscular y cuando el niño acaba de nacer, pues está manoteando, está muy reactivo, ¿no? Pero ya al paso de 3, 5 minutos, el paciente sigue respirando, todo está bien, pero ya no tiene esa hiperreactividad muscular como cuando nació porque ya está más calmado, ¿no? Entonces, por más que queramos, pues no le podemos dar una evaluación de 2, entonces a lo mejor 1 y por eso el máximo pues va a ser 9. ¿Por qué tampoco le podemos dar al nacimiento un 9 o por qué no le podemos dar un 10? Porque siendo muy específicos en el caso, nos dice que si tiene más de 100 latidos por minuto, pues le vamos a dar 2 puntos. Si tiene 100, pues le vamos a dar 1. Si tiene menos, le vamos a dar 0.
Honestamente, al nacer no sabemos si tiene más de 100, sabemos que tiene un latido, pero no sabemos cuánto porque no lo estamos auscultando en ese preciso momento. Entonces es ahí donde, por eso es que no pudiese alcanzar hasta esa evaluación. Pero pues aquí les dejamos esta otra, ¿no? ¿Qué es lo que nos da a entender cuando tenemos una calificación de Apgar 3, 7, 8, 5, 8, 8? Nos está hablando que es al nacer, a los 5 minutos y a los 10. Entonces, 8, 5, 7, ¿qué pasó ahí? Entonces, por favor, coméntenos en los comentarios qué es lo que ustedes consideran que se evalúe en ese momento como para que pudiera tener estas evaluaciones. Obviamente estos 3 pacientes pasaron a una unidad de cuidados intensivos por la situación, ¿sale? Entonces ahí déjenos anotado qué es lo que ustedes consideran que se pudo haber evaluado en este caso, en estos 3 casos, por los cuales tuvo esa evaluación. Muy bien. Entonces, ya una vez que nosotros terminamos con eso, pues tenemos que pasar a la antropometría. Recordemos que hablábamos de que nace, nosotros lo evaluamos, pasamos con la mamá, generamos ese vínculo y posteriormente, ya una vez que nosotros tenemos garantizado la fuente de calor, ahora sí iniciamos con los demás procedimientos. Entonces, los demás procedimientos incluyen esto, ¿no? El medirlo y pesarlo para que nosotros podamos darle esas cifras y registrarlo dentro de las hojas que correspondan. Después, lo importante es generar esa identificación. No tenemos otro rubro, entonces es importante el contener su hoja de certificado donde aparezcan sus huellas y colocarle sus pulseras, ¿sale? Mano izquierda y pie izquierdo, sus pulseras con los datos, apellidos de la mamá, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, peso, talla, sexo, ¿sale? Y tenerlo bien identificado y generarle su pulsera a la mamá. Y buscarle alguna seña particular, hacer que la mamá lo visualice, mire, tiene un lunar, tiene esto, tiene alguna condición específica, es niño, es niña, mostrárselo, que ella lo vea y de esta manera tenerlo identificado, ¿sale? No queremos situaciones extrañas. Ahora, vamos a evaluar la piel, como ya lo vimos. Entonces, primero, color. Está rosada, en ocasiones puede tener transiciones por la aclimatación, ¿no? En esos cambios de temperatura que se pueden llegar a generar, pero en lo general debe de estar con esa coloración. Si nosotros vemos un color cianótico y demás, pues bueno, tenemos que evaluar cuál es la causa. Y lo primordial, evitar que tenga una pérdida de calor, que es la causa principal que pueda tener una alteración. El vermix, una sustancia blanquecina grasosa, no se debe de eliminar del todo ni a la hora del nacimiento ni en el primer baño. ¿Sale? Es una de las primeras barreras que lo van a ayudar a proteger, primero, a que no pierda calor, y segundo, como un proceso de mecanismo de defensa ante la colonización de microorganismos. El lanugo es ese vello fino que van a tener estos pacientitos y que tampoco hay necesidad de retirarlo. Conforme vaya creciendo, esto va a ir desapareciendo, ¿sale? No va a ser una condición que esté ahí presente todo el tiempo, entonces también hay que hacérselo ver pues a los familiares, principalmente a la mamá, para que no le cause extrañez. Eso normalmente va asociado a veces un poquito más ahí, ya con pacientes post-término, ¿no? Pero bueno. Mancha mongólica. Esta normalmente aparece en una región sacra, glútea y de la columna, igual por la posición en la que el producto estuvo ya al final del embarazo, se llega a generar, entonces hay que vigilar la evolución y la desaparición de esta para evitar alguna otra situación y dejárselo también en claro a la mamá. Rubicundez intensa. Esto
Si nosotros vemos a nuestro pacientito muy rubicundo, rojo, algo le está pasando fuera de lo normal, porque recordemos que el color de la piel debe ser rosada, pues bueno, pudiéramos estar hablando de una policitemia, un aumento de los glóbulos rojos. Esto también a consideración puede ser porque a la hora de que nació o se bajó mucho el paciente, a la hora de nacer quien lo recibió lo inclinó o lo subió demasiado y también pudo haber un retroceso del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical hacia la placenta, pero bueno, tendríamos que evaluar que esto no esté sucediendo o que no haya pasado, pues es importante que estemos en la sala de partos muy observadores. ¿Qué le vamos a evaluar en la cabeza? Esas fontanelas, nosotros tenemos que hacer esta revisión y reevaluar la fontanela anterior y posterior, que esté formada, romboidea, que tenga un diámetro entre 1 a 4 centímetros, y esta explicar a la mamá que se va a cerrar entre los 9 a 18 meses después, ya se va a solidificar esas suturas. De mientras, pues bueno, tenemos que evaluar que no tenga hundimientos o que no esté abombada, porque pues eso nos estaría hablando de un proceso de deshidratación o de una hemorragia. ¿Sale? Entonces, posterior, pues bueno, tenemos que ver la fontanela posterior, pues que tenga una forma triangular, un diámetro entre 1 centímetro, y ese se cierra entre los 2 meses. Es una fontanela poco explorada en algunos de los casos, pero que también estamos nosotros conocer que está ahí. El caput, un famoso incremento, digamos, una deformidad momentánea, pues para la hora del proceso. Recordemos que las suturas cefálicas en el recién nacido no están solidificadas, están abiertas, y esta permite que tenga una composición que permita que salga este producto, pueda ser expulsado. Se puede generar por un edema del tejido, unas células subcutáneas a razón del trabajo de parto. Muy normalmente cuando es un trabajo de parto prolongado que estuvo pujando por mucho tiempo, y pues bueno, vigilarlo, y suele desaparecer en algunos días y no causa mayor problemas, las suturas se vuelven a reacomodar y ahí quedó. Lo que sí tenemos que tener cuidado pues es cuando se presenta un cefalohematoma. El cefalohematoma normalmente también es por un trabajo de parto prolongado, pero nace con un caput y horas después ya se forma como tal un cefalohematoma que engrandece y tiene otras características palpables. Y desaparece a los 3 meses, pero puede llegar a generar episodios convulsivos en estas primeras horas. Entonces se tiene que estar evaluando y vigilando este tipo de pacientes. Normalmente los pacientes que nacen con un caput, todavía hay la posibilidad de que se pasen alojamiento conjunto con la mamá sin mayor tema, pero ya cuando tenemos un cefalohematoma, lo más probable es que se tenga que pasar a un cuidados intensivos para valorarlo, por lo menos en las primeras 24 horas, y descartar que llegue a presentar alguna otra complicación. Obviamente que también ya estamos hablando de un cefalohematoma por un periodo prolongado del trabajo de parto, pues inclusive ya estamos hablando de datos de hipoxia, entonces ahí también ya se tendría que valorar su ingreso a la unidad. De la cara, ¿qué tenemos que evaluar de la cara? Boca y paladar, que esté simétrica, íntegra, los labios íntegros, rosados, húmedos, y hacer esa exploración visual del interior de esta cavidad. Del cuello, pues que esté simétrico, sin masas, pliegues, y que sea móvil. Igual si nosotros vemos un cuello corto y la cara asimétrica, pues pudiéramos desde ahí nosotros visualizar a lo mejor una alteración por parte de la trisonomía 21, ¿no? Entonces, que llegan a ser muy visibles en estas cuestiones simétricas de la cara. Fractura de la clavícula, normalmente está asociado a los niños macrosómicos que tienen una desproporción cefalopélvica, y pues bueno, entre este periodo del trabajo de expulsión, del trabajo de parto, pues bueno, a la hora de hacer la extracción, pues puede llegar a tener alguna lesión. Entonces es importante ahí que también evaluemos esa parte. ¿Qué vamos a evaluar en el tórax? Primero, que tiene una disociación tóraco-abdominal. Recordemos que respira entonces tórax, abdomen, tórax, abdomen, tórax, abdomen, pero cuando hace esto, entonces ya tenemos ahí alguna situación, entonces hay que estar evaluando. No tiene retracción, está totalmente inmóvil, no tiene ningún
movimiento de los músculos accesorios al tórax, aleteo nasal, quejido respiratorio, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que evaluar esa parte, inclusive, pues, si tiene una retracción sifoidea, ¿no? Y demás, pues bueno, entonces todo eso tiene que ser evaluado, pues, para que nosotros podamos determinar en qué grado está. Del abdomen también es importante. Característicamente el abdomen de un recién nacido pues es cilíndrico y en ocasiones con un grado leve de distensión. ¿Por qué? Pues recuerden que salió por ese canal vaginal y se comprimieron parte de las costillas, todo para poder ser expulsado. Cuando es por parte abdominal, por medio quirúrgico, posiblemente ese dato no lo tenga. Pero pues si la mayoría de los nacimientos son vía vaginal, pues puede llegar a presentar esa parte, hasta cierto punto va a ser normal y posteriormente de unas horas pues se empieza a regular. Es normal palpar el borde hepático de 1 a 2 centímetros debajo del borde costal derecho. En ocasiones el polo inferior del brazo es palpable, lo mismo que los riñones, 1 a 2 centímetros por encima del ombligo, entonces también eso puede llegar a ser situación. El cordón umbilical pues va a ser una estructura indolora, debe tener 2 arterias y una vena, y los pulsos femorales palpables. Se debe de auscultar los ruidos intestinales, los cuales en las primeras horas son lentos, porque recordemos que no tenía una motilidad abdominal, intestinal, perdón, al interior, y una vez que nace y se hace todo el proceso de la adaptación, empieza con esta peristalsis, ¿no? Y entonces es ahí donde nos va a dar las primeras evacuaciones. Entonces ahí lo que tenemos nosotros pues que tener presente. Cuando haces el corte del cordón umbilical, pues vigilar y observar pues que se vean las 2 arterias y una vena y que tengan esas características. La inspección de las extremidades comprueba la presencia completa de los dedos, manos, pies y lo largo y los movimientos. Entonces, que tengan los 5 dedos, que ambas manos tengan la flexión necesaria, al igual que en los pies. La actitud característica de un neonato normal es la flexión y extensión de sus extremidades acompañadas de un buen tono muscular, lo que decía, va a empezar a manotear, está llorando, está inquieto, se está incorporando a un ambiente ajeno a él, y pues bueno, eso es normal, tenemos que evaluar que tenga esos movimientos. Los lechos unguales deben de ser rosados, pero pueden presentar cianosis transitorias. Esto porque está en el periodo de adaptabilidad. Recordemos la tablita, en los primeros minutos no va a saturar arriba del 60%, ¿no? Entonces, puede llegar a tener esta coloración, estas características, pero al paso de los minutos, pues eso va a desaparecer y va a mejorar porque habrá una mejor oxigenación. Las plantas de los pies deben tener surcos casi toda la superficie y en caso de que no, pues esto significaría hablaríamos de una inmadurez física. Y aquí también otro punto muy importante para que no tengamos confusiones, una vez que tomamos las huellas en el certificado, hace una buena limpieza para que también eso no sea parte de una confusión y decir es que el paciente está cianótico, pero realmente pues es la tinta. Las extremidades deben de ser simétricas, sin limitaciones en los movimientos, pasivos suaves, mostrando una leve resistencia a la extensión de las extremidades, porque nosotros vamos a querer extender y el paciente en automático lo va a querer retraer. Entonces debemos de tener esta fuerza emitida por el paciente a la hora de que estamos haciendo esta valoración. No debe existir limitación en la abducción de la cadera, también es importante que se tenga que estar evaluando. Y otro de los puntos, pues también nosotros tenemos que evaluar la forma de la oreja, de ese pabellón, cómo está, de que nos va a hablar de madurez o inmadurez, el tamaño de la glándula mamaria, si está formada, visible o no, la formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares, ¿sale? Entonces eso también va a ser importante que sea evaluado. Entonces, esa es la parte de la que nosotros vamos a estar hablando. Entonces, es importante que nosotros garanticemos esta buena evaluación de inicio y que con esto, pues bueno, nosotros vamos a determinar si nuestro paciente amerita el ingreso o la vigilancia en una de cuidados intensivos o puede pasar con la mamá. Entonces, en esta primera charla, en este primer tema, pues bueno, es el poder resolver estas dudas y que nosotros garanticemos el paso a seguir. Lo importante sería es que nosotros hacemos una buena intervención en este punto
y pasa con la mamá. Y estaríamos hablando que nuestro diplomado aquí terminaría, porque todo se hizo bien. Pero si algo, una valoración, la pasamos por alto, un equipo estaba incompleto en la sala de partos, un equipo estaba disfuncional, una situación no programada, algo sucedió, pues bueno, entonces se va a complicar y muchas de las veces pues pasaron a cuidados intensivos. Y no hablo de errores propios de nosotros, sino por condiciones inclusive de este neonato, ¿no? De esta persona recién nacida, que pues bueno, en ese proceso de adaptabilidad a la vida extrauterina, pues bueno, va a tener situaciones que le pueden llegar a generar alguna complejidad en su proceso de atención. Entonces, pues bueno, tenemos que nosotros garantizar esta parte para mantenerlo en las mejores condiciones. Y de todas maneras, aunque pase al alojamiento conjunto y esté en vistas de un egreso, puede presentar alguna situación por su inmadurez, ¿no? Entonces, en todo momento tiene que estar siendo evaluado y vigilado este recién nacido. Y cuando nosotros lo vemos en la consulta, abordarlo y volverlo a evaluar y vigilar que vaya en condiciones óptimas para su domicilio. ¿Sale? Entonces, ese es el primer tema. Espero sus comentarios sobre la parte de la valoración de esos calificaciones de APGAR, para que nos dejen ahí sus comentarios sobre qué es lo que pudo haber pasado con esa persona recién nacida para haber obtenido esas evaluaciones. Yo les ayudé con las primeras dos, que eran las más complicadas, entonces espero sus comentarios de las otras tres evaluaciones que venían en esa diapositiva. Entonces, hasta aquí con el tema del día de hoy. Nos estamos viendo en una siguiente emisión de un nuevo tema.